A lo mejor las tolerancias están más bajo porque pesan más. Porque están... Son tres. Las gordas, sí. Bueno, vamos a empezar la clase de... En la clase de hoy estábamos viendo, el otro miércoles, pues, las construcciones románicas en Castilla y León, qué características tenían, en la cual pues cabe señalar que incluyen elementos de influencia francesa, como es el uso de arcos ciegos en el exterior, como el elemento decorativo, algo que ya de todos modos es un elemento ya, digamos, tardío y además propio de finales del siglo XI y de la primera mitad del siglo XII, de épocas anteriores, pero también en algunas ocasiones pues incluyen elementos de otras procedencias, como pudieran ser de origen hispano-musulmán, cuyo ejemplo, digamos, más evidente es el claustro del monasterio de San Juan del Duero en Soria. Bueno, otras características que presentan estas construcciones es que es muy común que nos encontremos con pórticos en las iglesias, normalmente junto al lado sur, pero también nos podemos encontrar con pórticos a los pies e incluso también en el lado norte cumpliendo la función de claustro. El precedente de este tipo de elementos viene a encontrarse en la iglesia de San Miguel de la Escalada, ya ves que data del siglo XI, perdón, que data del siglo X y que es de estilo mozárabe. A ver si podemos ver una imagen del mismo. Hay algunos problemas de conexión ahora. Más que nada pues para recordar esa construcción en la cual nos vamos a encontrar con un pórtico en el lado sur, cumple por tanto la función de soportal. Y en este caso nos vamos a encontrar con arcos de herradura en medio, arcos de medio punto. Y tenéis pues la descripción de la misma. Joder, que tiene... ¿Qué imágenes? En galería. Ah, espera, vamos a ver ahí. No, es noticia. Bueno, no parece una... Monumentos cercanos. Encima hay galería. Bueno, no parece de todos modos una imagen de la misma, pero bueno. Sí, es que se está todavía cargando. Bueno, aquí tenéis la planta y una imagen del mismo. No sé si se puede abrir. Si no, ya, de todos modos, pues simplemente ampliamos. Bueno, luego en las construcciones también nos podemos encontrar con el empleo de una torre muy esbelta que normalmente suele estar a la altura del crucero. Aún así, de todos modos, pues eso no quiere decir que digamos que sea la norma general. En el caso de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, pues en Valladolid, pues esta se localiza a los pies de la iglesia, aunque curiosamente no es una torre pórtico. Bueno, ejemplos de la misma pues sería la torre de San Clemente de Segovia, la torre de la iglesia de San Martín de Valladolid, que de todos modos pues es una construcción románica, pero el resto del edificio no lo es, y la torre de la iglesia de la Antigua. El pórtico y la torre son románicas, mientras que el resto de la construcción es gótica. El único que queda románico en Valladolid, ¿no? Bueno, y los restos de la colegiata. La torre también presenta las mismas características, que incluyen pues, también el empleo de líneas de imposta y el uso de la jerezada. Bueno, en cuanto al empleo de pórticos, quizá el caso más singular sea el de la iglesia segoviana de San Martín. En este caso, pues en vez de contar con un pórtico o dos, pues
costero en el lado norte. Voy a dejar de escribir. Una rata. Bueno, ahí de todos modos pues veis en detalle la construcción, el pórtico de los pies de todos modos pues se abre pues, unos arcos digamos más amplios, incluyendo también pues, esta portada abocinada, mientras que las galerías de arcos digamos pórticos laterales pues responden más digamos a esos modelos de arquerías habituales en dichos soportales y que se asemejan también en cuanto al trabajo de las columnas y sus capiteles a lo que se realiza en los claustros de los monasterios. Bueno, en el exterior, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con líneas de imposta y columnas adosadas, también el empleo de arcos abocinados y arcos ciegos. Y luego, para que el tejado esté emboladizo y por tanto la escorrentía de las precipitaciones no deteriore la fachada, bueno, vamos a encontrar con ese voladizo, en el cual se van a emplear los canecillos que se van a decorar también con escultura. ¿Cuáles son las líneas de imposta? Las líneas de imposta vendrán a ser pues, estas líneas de moldura que van estableciendo como una suerte de cuerpos dentro de la fachada. Bueno, ahí tenéis como ejemplo, de todos modos, la iglesia de Santa María del Azogue en Benavente. Bueno, como elementos decorativos, ¿qué nos vamos a encontrar en las construcciones castellano-leonesas? Pues al ser obras tardías, pues ya nos vamos a encontrar con más elementos decorativos y más variados. Va a estar presente la jerezada, o tapeado jaqués, va a estar presente la billetada, van a estar presentes los dientes de sierra, las puntas de diamante y también nos vamos a encontrar con elementos escultónicos. Bueno, no siempre nos vamos a encontrar con portadas que están decoradas con relieves y esculturas. Nos podemos encontrar con portadas en las que nos encontramos con esos motivos decorativos geométricos. Aquí tenéis la portada de la iglesia de San Juan Bautista de Villanueva del Río, en Palencia. Una iglesia que creo que fue trasladada por la construcción de un pantano. En este caso, pues nos vamos a encontrar con puntas de diamante, también con bolas, en esta portada abocinada donde los capiteles son decorados con motivos vegetales. Bueno, ya por señalar, digamos, ejemplos de construcciones. ¿Cuáles serían, digamos, las más destacadas? Que los veremos de todas maneras al final, pero vamos a ver unas cuantas de ellas localizadas por diferentes lugares, por diferentes emplazamientos en Castilla y León. Empezando, pues, en primer lugar por la provincia de Palencia. La provincia de Palencia es el territorio, digamos, que mayor concentración de edificaciones románicas hay en España. Esto se puede interpretar de muy diferentes maneras, pero también sirve para constatar una cosa pues, tan simple como que dichos lugares, porque la mayoría de lo que se conserva son iglesias y monasterios emplazados en zonas rurales, pues con el paso del tiempo, pues estas localidades perdieron peso, perdieron población, perdieron riqueza y por tanto pues no se construyeron edificios nuevos. En otros lugares, pues los edificios románicos fueron reemplazados por construcciones góticas, los edificios góticos por construcciones renacentistas y barrocas, pero al no darse, digamos, esa circunstancia, pues eso favoreció su conservación. Bueno, ejemplos de ello.
Tenéis aquí, por ejemplo, la colegiata de San Salvador de Cantamuda, donde podemos reconocer pues, elementos propios de este románico castellano-leonés. El empleo de una cabecera triabsidal, la construcción de un edificio de planta basilical con un crucero que se destaca en altura, no ya en planta. Sobre el cimborrio, sobre el crucero se va a levantar a su vez una torre cimborrio y nos encontramos además con un pórtico lateral en el lado sur. A todo ello, pues en el conjunto, pues cabe señalar la construcción de una espadaña. Al fin y al cabo, pues estas construcciones, ¿por qué se levantan? Bueno, pues simplemente pues, para poder disponer de un espacio donde emplazar las campanas, pues se levanta un murete o un frontispicio para poderlas emplazar. En ocasiones nos podemos encontrar con una torre circular, que simplemente para lo que servía era para ubicar ahí una escalera de caracol y acceder, por tanto, al cuerpo de campanas. Bueno, otras iglesias serían la iglesia de Santa Cecilia de Aguilar de Campoo, la de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, es decir, pues una que se encuentra, por tanto, en esa comarca, en el Campoo, y la torre de Santa Eulalia de Paredes de Nava, un edificio pues, que ha tenido pues, modificaciones, añadidos posteriores, y que además pues luego ya posteriormente pues tuvo una intervención posterior. Se le añadió este cuerpo, ya pues digamos más bien en estilo neomudéjar, y esta cubierta de tejas de cerámica que en cierto modo pues imitan la torre de la antigua de Valladolid por esa cubierta digamos tan aguda. Más ejemplos de construcciones románicas, el tamaño pues, más bien modesto, la de Santa Marina de Villanueva de la Torre, la portada de Revilla de Sartullán y la iglesia de Torre Morrojón. Bueno, esto de todos modos es la torre pórtico que veis aquí, que de todos modos la fotografía puede llevar un poco de engaño por el color. Bueno, de Valencia, pues cabe destacar, pues en cuanto a las construcciones monásticas, junto con ya el monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, que ya es un edificio tardío, no sé si protogótico, el monasterio de San Andrés del Arroyo, el cual pues destaca también por el conjunto de su claustro. Aquí tenéis una imagen del exterior, ahí ya podéis apreciar pues, que se trata de un edificio digamos, de mayor importancia, al pertenecer a una comunidad monástica y por tanto tener una mayor altura, una mayor prestancia. Bueno, abajo tenéis los restos, lo que se conserva en estilo románico de la iglesia de Santa Eufemia de Pozuelos y la iglesia de San Pelayo de Zancas y Ojeda, donde podéis observar cómo curiosamente se utilizan arcos lombardos combinados también con el uso del ajedrezado. Vendría a ser, digamos, una reminiscencia de esos elementos decorativos pues, propios de la primera mitad del siglo XI. Bueno, más edificios en Palencia, la iglesia de San Miguel de Corullón, la de Santiago Apóstol en Villafranca del Bierzo, y luego la cabecera y la arquería de la sala capitular de Santa María Real
de grafetes, donde podéis observar por un lado pues, esta disposición, digamos, tan singular de la Torre Cimborrio, que responde más bien pues, a una planta circular, en cierto modo pues imitando los modelos de las llamadas Torres del Duero, y la singularidad de la disposición de la cabecera, en la que las capillas radiales, digamos, que se disponen de manera radial. Bueno, ya fuera de Palencia, pues en el caso de la provincia de Burgos, pues cabe citar el monasterio de San Pedro de Cardeña. El monasterio de Cardeña, de todos modos, tiene elementos de diferentes estilos, tiene también elementos góticos, pero evidentemente pues entre las partes románicas pues cabría citar el claustro, donde curiosamente pues, es la alternancia de colores que nos hace recordar a la mezquita de Córdoba. Luego, aunque ya veremos el edificio cuando veamos la escultura, pues veis ahí el claustro de Santo Domingo de Silos. Veamos una imagen, pues, por un lado, del interior del mismo, con sus arquerías, y otra, pues, en medio del mismo, pues, observando también pues, su famoso ciprés. Ya más imágenes, digamos, en detalle del mismo, donde también pues, cabe señalar que en las esquinas nos vamos a encontrar con relieves donde se representan diferentes escenas vinculadas al Nuevo Testamento. Bueno, este elemento de todos modos que veis aquí sería la parte correspondiente al acceso a la llamada sala capitular, que también nos vamos a encontrar pues, con su correspondiente portada y con arquerías de medio punto, algo que viene a estar presente también en otras construcciones. Los artesonados estos son los nuevos, ¿no? O se mantiene una No, son posteriores a la construcción, pero eso no quiere decir que sean del siglo vienen muchísimo. Porque claro, pues el monasterio tiene intervenciones posteriores. La iglesia del monasterio no es de estilo románico, lo que es románico es el claustro y elementos que se encuentran a su alrededor, como la portada que da acceso desde ese lugar a la iglesia. Bueno, más allá de Silos, del monasterio de Cardeña y bueno, más allá de Burgos y de Silos, pues nos vamos a encontrar con otras edificaciones en estilo romántico en la provincia, como la iglesia de Rebolledo de la Torre, que tenéis ahí con su pórtico lateral, la cabecera de la iglesia de Pineda de la Sierra, donde curiosamente pues, aparecen elementos de inspiración hispano-musulmana, como el uso del arco tumido y esas formas lobuladas, que en cierto modo pues, también podemos atender como una suerte de transición al estilo gótico, pero esos elementos, digamos, en el caso de las formas lobuladas, digamos que serían un tanto posteriores y no se emplean en estilo gótico para emplear arcos ciegos que le ponen en el exterior, en el siglo XII. Bueno, aquí tenéis pues, esa vista lateral de la iglesia de Pineda de la Sierra, una de las localidades de la Sierra de Demanda. Bueno, y aparte de la cabeza de la iglesia de Castillo Solarana, tenéis la cabecera a su vez de la iglesia de Vallejo de Mena, donde curiosamente pues, se multiplican las columnas adosadas aquí en la cabecera. Bueno, en el caso de
Zamora nos vamos a encontrar con iglesias de dicho estilo en la propia capital de la provincia y también en otras localidades. Ya hemos visto el caso de la iglesia de Santa María de la Zogue en Benavente, donde aparte de tener una cabecera antiauxiliar, también reconocíamos unas capillas con un crucero, esos auxiliares que hacían que la cabecera nos parecía que tenía 5 ábsides en lugar de 3. Bueno, ¿qué construcciones nos vamos a encontrar en Zamora? Pues Santa María la Nueva, la iglesia de la Madalena y Santa María de la Horta. Luego, por otro lado, ya fuera de Zamora, quizá la construcción más destacada, junto con la que ya he citado de Benavente, sea la iglesia del antiguo monasterio de San Martín de Castañeda. En el caso de Salamanca, quizá la construcción más singular que nos encontremos está en la propia ciudad, en la cual nos encontramos con un edificio de planta centralizada, pero también de planta basilical. ¿Cómo es esto posible? Pues el edificio es de planta circular, cuyo acceso pues, se realiza por un lateral. Y luego el espacio se divide en 3 naves con sus correspondientes 3 ábsides. No deja de ser muy curioso también, pues como el exterior del edificio pues, no nos permite, digamos, reconocer cómo se distribuye el espacio interior, cuya cubierta pues, es soportada por esos pilares tan gruesos, aunque la cubierta del edificio sea de madera. Eso sí, excepto en los 3 ábsides. Luego también en la propia ciudad nos vamos a encontrar con la iglesia de San Martín de Tours, que tenéis aquí, su correspondiente portada, marcada por un arco apuntado, eso sí, y la iglesia de San Juan Bautista, donde podemos reconocer también otro aspecto, y es que al ser construcciones tardías, pues se inician en estilo románico, pero se concluyen en estilo gótico, con lo cual van incorporando pues, esos elementos propios de dicho estilo. Daros cuenta que en la cabecera se utiliza una bóveda de horno, pero se cubre en parte también con una bóveda de cañón apuntada, es decir, se utiliza el arco apuntado, no el arco de medio punto. ¿Dónde está esa Salamanca? No lo conozco yo. Bueno, esta está por detrás de la Plaza Mayor, esta ahora mismo pues, no sé exactamente Sí, ya sé cuál es. dónde decirte. Sí, ya sé cuál es. En el caso de Ávila también nos vamos a encontrar con construcciones románicas y que seguramente, junto con la Basílica de San Vicente, pues lo más relevante o lo más conocido son las propias murallas de la ciudad, que datan de finales del siglo XI, si no recuerdo mal. Otros edificios donde también nos vamos a encontrar con elementos románicos son, bueno, otro edificio de estilo románico que nos vamos a encontrar en la ciudad es la iglesia de San Pedro, que está cerca pues, de la plaza del Mercado Grande, y donde, al igual que en el caso de Santo Domingo de Soria, pues nos vamos a encontrar con un rosetón que se abre posteriormente para poder iluminar el interior de la iglesia. La cabecera, pues, nuevamente, es piasidal y junto al crucero nos vamos a encontrar con la torre campanario. Bueno, otros edificios en Ávila son la iglesia de San Andrés, que tenéis aquí, y la ermita de San Segundo, donde también podéis comprobar cómo en estas construcciones, pues en ocasiones, en vez de utilizarse la bóveda de cañón o la bóveda de arista, pues se emplean los artesonados de madera para cubrir el edificio, salvo en la cabecera, salvo en los ábsides, que se van a cubrir con bóveda de horno con tramos de bóveda de cañón. Bueno, estas serían las imágenes de la iglesia de San Andrés y estas las de la ermita de
San II. Bueno, iglesias en Segovia. Segovia capital, pues nos encontramos con construcciones románicas. Posiblemente sea la ciudad en España que más edificios románicos tenga, pero eso sí, muchas de estas construcciones son tardías. También por el propio emplazamiento de la ciudad, lo cual digamos que explica esas circunstancias. ¿De qué iglesias estaríamos hablando? Pues de las iglesias de San Clemente, San Martín y San Juan de los Caballeros, que ya hemos visto con anterioridad, pero también de las de San Justo, San Andrés, San Nicolás, San Clemente y San Lorenzo. En ocasiones de estas torres, pues las torres campanarias se ven modificadas posteriormente o sufren algún tipo de derrumbe que obligaron pues, a modificar sus remates y sus cubiertas. Aquí veis pues, este remate chapa ya posterior. Posiblemente pues, pudiera datar del siglo XVII, del siglo XVIII. Bueno, fuera de la provincia, ¿qué edificios románicos nos podemos encontrar? La iglesia de la Asunción de Duratón, la iglesia de San Miguel de Sotosalvos, es decir, una iglesia que está en las proximidades de Segovia, y el exterior y el interior de la iglesia de San Miguel de Fuentidueña. Una construcción que si no recuerdo mal, pues junto a ella hay un cementerio de tiempos del reino visigodo. Más ejemplos de construcciones en Segovia, pues la iglesia de San Salvador de Sepúlveda, donde veis también aquí la imagen del interior, podéis apreciar cómo se cubre el edificio con una bóveda de cañón, con ambos fajones, que sea que es una iglesia de una sola nave. El claustro de Santa María la Real de Sacramenia, que por cierto no se encuentra allí, está en Estados Unidos, en Florida. No sé si debe de ser el edificio más antiguo que hay en todo Estados Unidos, posiblemente uno de ellos. Todos los demás también poseen de origen románico, ya sean edificios españoles o también franceses. Y luego ya por último, la iglesia de San Juan Bautista de Orellana, que conserva el pórtico de estilo románico. Ya podéis, de todos modos, podéis daros cuenta de cómo sufrió pues, una intervención posterior. Digamos de una manera bastante creativa, por decirlo de alguna manera. Bueno, en Valladolid, edificios románicos, pues a diferencia pues, de otras localidades castellano-leonesas, de otras capitales de provincia, pues hay menos, también en el conjunto de la provincia. Pues cabe citar la torre y el pórtico del lado norte de la iglesia de Santa María de la Antigua, los restos de la antigua colegiata, de la cual pues, se reconstruyó parte de la torre campanario, y la iglesia de San Juan Evangelista en Arroyo de la Encomienda. Luego ya, pues, cabe citar, pues también, evidentemente, la iglesia de Santa María de la Anunciada en Uruguay. Ahí veis una imagen aérea, el interior del edificio, donde se emplean las trompas para sostener la cúpula que es cubierta por la torre cimborrio. Y también podéis apreciar cómo el edificio se divide en tres naves, tiene una planta basilical, el crucero se destaca en altura pero no en planta, y como la cabecera era diapsidal, aunque posteriormente fue modificada.
segura. No lo conozco exactamente, pero es posible que hubiera una capilla en el espacio correspondiente al deambulatorio, pero que posteriormente se edificó otro espacio para que cumpliera la función de presbiterio. En Soria, bueno, hemos visto el claustro de San Juan de Duelo, la iglesia de San Juan de los Caballeros, que se encuentra en la propia Soria. Otros edificios es la iglesia de Santa María del Castillo, en Calatayazor, el cual podéis ver cómo en su torre pórtico, curiosamente, se entrelazan columnas. Es posible que los canteros que trabajaron allí o bien trabajaron en silos o bien estuvieron allí y tuvieron conocimiento de la obra, para encontrarnos con ese elemento, digamos, tan singular como se reconoce en esas 4 columnas. Bueno, otro ejemplo de construcción es la de San Pedro de Caracena, donde curiosamente nos vamos a encontrar con este elemento tan curioso. Aparte de emplear estos arcos, este arco polilobulado de inspiración hispano-musulmana, ¿a qué os va a recordar eso? ¿No os acordáis de las construcciones del arte asturiano donde nos encontrábamos con esto? Pues en cierto modo os podéis recordar cómo se recurre a ese elemento para poder iluminar el interior, aunque esté pues ahora mismo cerrado, pero en su momento puede ser que estuviera cerrado por placas de alabastro o de algún elemento translúcido. De ahí que de todos modos pues emplearan esos arcos geminados. Bueno, ya más allá de tierras castellanas en un territorio correspondiente a Castilla-La Mancha. Y también en tierras extremeñas, ¿qué nos podemos encontrar? Pues también nos vamos a encontrar con edificaciones en estilo románico, también tardías y que pueden combinar elementos propios del estilo gótico. Tenemos el caso de Santa María de la Barca en Ceda, Santa Coloma de Arbendiego, la iglesia de San Salvador de Carabias, donde veis cómo el pórtico se extiende por los lados oeste y sur del edificio, y la portada de San Pedro de Villacadillo, donde se emplea pues, ese arco polilobulado de inspiración hispano-musulmana y que también viene a estar presente en otras construcciones castellano-leonesas. Bueno, esas eran edificaciones levantadas en la provincia de Guadalajara. En el caso de Extremadura, el edificio más importante es la Catedral Vieja de Plasencia. Y claro, en el caso de la Catedral Vieja, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que vino a ser reemplazada por la nueva. No sucedió lo mismo que en Salamanca, pero sí que se conserva parte de la construcción románica. Bueno, el edificio original pues era de planta basilical, con esas filas en la cabecera, el crucero no destacado en planta, pero sí en altura, y donde se empleaba una torre cimborrio con 4 columnillas adosadas que cubría a su vez una cúpula, a diferencia de lo que sucedió en Salamanca, en Zamora, en la colegiata de Toro. En este caso la cúpula no se va a sostener con pechinas, sino que se va a sostener mediante tombas. Luego ya el edificio posterior, la actual Catedral de Plasencia, pues incorpora elementos góticos y renacentistas, pero bueno, así pues se conserva por parte de la construcción original. Bueno, vamos a ver.
Bueno, como obras, digamos, destacadas, pues cuáles cabe citar. Bueno, en primer lugar, la colegiata de San Isidro, San Isidro. perdón, San Isidoro de León. Bueno, anteriormente existía una iglesia mozárabe dedicada al mismo santo, pero a finales del siglo XI esta es derribada y se construye una iglesia colegiata, que además iba a albergar el Panteón de los Reyes de León. Claro, la importancia de este edificio era muy importante por cumplir, digamos, ese destino, y más teniendo en cuenta de que León contaba con su propia catedral. Bueno, el edificio de todos modos se reforma en los siglos XV y XVI e incluso, pues literalmente, pues el edificio es envuelto por una nueva construcción, aunque de todos modos, pues de cara al exterior conserva las dos portadas románicas. A diferencia de lo que hemos estado viendo en otras construcciones, de un tamaño más o menos modesto, en este caso nos encontramos con un edificio de un tamaño y una altura relativamente grandes, que viene a estar influenciada por las iglesias de peregrinación. Claro, no nos vamos a encontrar con una cabecera con una girola, pero sí que nos vamos a encontrar con una iglesia de planta de cruz latina, que se divide por tanto, en 3 naves y que tiene un crucero destacado en altura y también en planta. No obstante, y pese a esa influencia de los modelos franceses, también nos vamos a encontrar con elementos de tradición hispano-musulmana, por lo que en el crucero nos vamos a encontrar con arcos polilobulados. El edificio se va a cubrir con bóvedas de cañón, con cúpulas, con bóvedas de horno y con bóvedas de arista. Bueno, aquí tenéis el exterior de la construcción. Posteriormente pues, se van a modificar elementos, se van a edificar otros nuevos, y tenéis pues, el exterior de la cabecera ya del siglo XVI, bueno, siglo XV, siglo XVI, pero de todos modos, aunque se incorporan otras partes, como por ejemplo pues, este frontispicio, pues la construcción conserva sus correspondientes portadas románicas, la puerta del Cordero y la puerta del Perdón. A su vez, pues cuenta con una torre pórtico, la llamada Torre del Gallo. Bueno, ya en el interior, y pese a las modificaciones posteriores, pues cabe destacar, pues siguiendo ese modelo de las iglesias de peregrinación y por tanto inspirándose en la Catedral de Santiago de Compostela, pues el edificio pues viene a tener, digamos, la estructura siguiente, ya propia de las construcciones más tardías. Se peraltan los arcos de medio punto en la nave central, frente a los laterales. ¿Y eso qué es lo que permite? Pues abrir ventanales para que el interior, digamos, sea más luminoso. El edificio nos da mayor sensación de verticalidad y no es, digamos, tan oscuro, por decirlo de alguna manera. En el crucero podéis ver, además, cómo se emplean estos arcos polilobulados, que en cierto modo también funcionan como arcos diafragma para pasar de un espacio a otro.
no solamente se utilizan aquí, también veis este elemento donde curiosamente también está presente el arco de herradura en la puerta de los pies que permitía el acceso desde la torre pórtico. Bueno, en el claustro se utilizó la bóveda de arista, algo que es habitual cuando no se utilizaban cubiertas planas, artesonados de madera, pues se utilizaban las bóvedas de arista, y la bóveda de arista también se va a utilizar en el Panteón de Reyes, decorados con pinturas murales que ya más en detalle veremos más adelante. La capilla existía. Bueno, la iglesia de San Martín de Fromista también está influenciada por los modelos de las iglesias de peregrinación y es de clara inspiración francesa, aunque de todos modos hay que señalar algunos aspectos singulares. Nos encontramos con una iglesia de planta basilical y cabecera triaxial, con un transepto no destacado en planta, pero sí en altura, y que contaba con una torre con una torre cimborrio que cubría una cúpula sobre compas. A diferencia de otras construcciones castellano-leonesas, en buena medida por esa inspiración en esos modelos procedentes de Francia, el edificio no tiene un pórtico lateral, tampoco nos vamos a encontrar con una elevada torre campanario a la altura del transepto, sino curiosamente dos torres a los pies. Y curiosamente también a destacar como un elemento singular, esas torres van a ser de planta circular, no de planta cuadrada como vienen a ser habituales en estos casos. Luego, en el exterior, pues nos vamos a encontrar con elementos netamente románicos, como son las portadas abocinadas, la escasez de vanos, el uso de contrafuertes y el empleo de canecillos con decoración escultórica para sostener el tejado. En la construcción se emplea la bóveda de cañón, aunque de todas maneras pues hay que señalar que en el caso de los ábsides se va a utilizar la bóveda de horno junto con la bóveda de cañón en la capilla mayor y la cúpula en el transepto. Luego, pues a diferencia de lo que hemos visto en León, digamos, la nave central no se va a sobrelevar, no se va a abrir un claristorio, con lo cual, pues el interior va a estar menos iluminado. Hay una evidente escasez de vanos en la construcción. Bueno, esta es una maqueta que se encuentra ahí en la iglesia y en la que veis el aspecto que tenía el edificio antes de su restauración. Se habían añadido muchos elementos que no formaban parte de la construcción original y estos pues, fueron eliminados con el fin, digamos, de recuperar el aspecto que pudiera tener el edificio en el siglo XII. Así que se derribó el cuerpo de campanas que estaba sobre el cimborrio, al cual se accedía por una torre circular. Se rebajó la altura del tejado porque tenía una galería sostenida por postes de madera.
y otras construcciones posteriores, aparte de reedificar las torres que estaban a los pies. Bueno, este es el aspecto actual. Podéis apreciar también como el cimborrio es de planta octogonal. Las trompas lo que hacen es adaptar ese espacio cuadrado a un espacio poligonal y de cara al exterior el cimborrio tiene esa forma. Podéis observar también como las portadas y los vanos están abocinados, en este caso pues no tienen decoración escultórica, y como el exterior también se decora con el tapiado jaqués, con líneas que forman las líneas de imposta y columnas adosadas. Aquí están, por cierto, los canecillos. Pues, son el ejemplo más destacado en ese sentido en cuanto a la escultura románica. Por la representación, digamos, de figuras pues, fantásticas, satíricas y, digamos, un tanto grotescas en cuanto a la representación del sexo. Este sería el interior, donde podéis apreciar cómo se utiliza la bóveda de cañón. En el caso de este edificio se utiliza también en los laterales, y cómo también nuevamente pues nos vamos a encontrar con columnas adosadas y el tapiado jaqués formando las líneas de imposta. Luego aquí podéis observar cómo se emplean las trompas para sostener la cúpula del cimborrio. Bueno, la catedral vieja de Salamanca. ¿Por qué se conserva la catedral vieja en vez de que hubiera desaparecido? Bueno, pues no deja de ser algo muy curioso. Hay lugares donde se ha conservado el edificio anterior por haber construido una nueva catedral. Si no recuerdo mal, ese es el caso de Coimbra, en Portugal. Porque hay una catedral vieja y una catedral nueva. Pero en el caso de Salamanca no deja de ser curioso que la catedral vieja se encuentre junto a la nueva. ¿Eso a qué se debía? Bueno, pues se quería hacer una catedral más grande y más nueva, pero el solar sobre el cual estaba la catedral vieja estaba en cuesta, no era de todo apropiado para lo que se quería hacer, así que finalmente pues, se optó por construir un nuevo edificio. Posteriormente, ¿qué era lo que se pensaba? Bueno, pues simplemente pues, derribar la construcción vieja, ampliar ese espacio para incluir las dependencias del cabildo catedralicio, el claustro, etcétera, etcétera, pero de todos modos, pues las circunstancias finalmente empujaron a que se conservara la construcción. De todos modos, eso no quiere decir que todo el edificio se conserve, ni mucho menos. Ha desaparecido esta parte, el lado norte del crucero, y también las torres de la catedral. Tenía dos a los pies y una era más elevada que la otra, porque servía también como punto de vigía. Bueno, ¿cómo es la catedral vieja de Salamanca? Bueno, pues es un edificio, de todos modos, que en buena medida pues, responde a esos modelos propios de las iglesias de peregrinación, porque al fin y al cabo servían de modelo para construir una catedral, y por tanto nos vamos a encontrar con un edificio de 3 naves, con crucero y cabecera antiabsidal. También siguiendo ese modelo de las iglesias de peregrinación, pues va a tener 2 torres en la fachada y un cimborrio sobre el crucero, que en este caso se va a cubrir con una cúpula.
A diferencia de lo que se hacía por aquel entonces en tierras castellano-leonesas, la Torre del Cimborrio se va a inspirar en modelos franceses, pero no procedentes de la abadía de Cluny o de las iglesias de peregrinación, sino de la región de Aquitania. ¿Y qué era lo que sucedía? Bueno, pues os cito la iglesia de Notre Dame la Grande de Poitiers. No vamos a hacer ahora, no hemos visto. Pues vamos a ver unas imágenes del exterior. Quizá la iglesia, vista en su conjunto, no os diga mucho. Luego también tiene intervenciones posteriores del siglo XIX, en estilo llamado neorrománico. Pero fijaros bien en las torres de la portada. Aparte de ser circulares, como las de la iglesia de San Martín de Frobista, nos vamos a encontrar con tejados muy agudos que están cubiertos por unos elementos semejantes a escamas. Y luego además, en la torre, nos vamos a encontrar con esas arquerías de medio punto. Es decir, nos encontramos con estos elementos que quizá pues os sigan todavía sin decir nada, pero ¿qué es lo que se piensa cuando se construye el cimborrio de la catedral? Pues incorporar esos elementos al cimborrio, rodeando precisamente la cubierta de la misma con 4 torrecillas adosadas. Aquí lo vamos a ver más en detalle. En cierto modo lo que hace es recrear 4 falsas portadas como las de la iglesia de San Martín de Poitiers, pero luego además la construcción la va a rematar con esa cubierta cónica con elementos en forma de escama. No se utilizan tejas, se utiliza la piedra también como cubierta. ¿Y eso de dónde viene? Eso, por tanto, procede de Francia, pero no de la región de Aquitania. Así que, claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que más o menos en el mismo tiempo, unas cuadrillas de canteros procedentes de ese lugar de Francia trabajaron en Salamanca, trabajaron en Zamora, trabajaron en Toro y trabajaron también en la Catedral Vieja de Sigüenza. Bueno, el edificio, de todos modos, aquí veis una imagen de la cabecera, se concluye en estilo gótico. Las cubiertas van a cerrarse con bóveda de crucería, aunque claro, los soportes y los arcos son de estilo románico. Aquí tenéis pues la cabecera, solo se conservan de cara al exterior los de los 3 ábsides. Y aquí también de todos modos podéis observar cómo, siendo una construcción posterior, se abren ventanales para poder iluminar mejor la nave central y el edificio se remata con almenas. ¿Por qué?
bueno, la catedral no era evidentemente un castillo, pero sí que formaba parte del perímetro defensivo de la ciudad. De ahí que una de las torres fuera más elevada, que sirviera de punto de vigía para poder ver desde allí pues, prácticamente todo el valle del río Tormes. Aquí ya veis de nuevo el cimborrio, el cual tiene una cúpula que se levanta sobre pechinas y además, curiosamente, utiliza un doble tambor que permite además realzar, si cabe, todavía más la construcción. Bueno, la Catedral de Zamora. La Catedral de Zamora también tiene intervenciones posteriores, incluyendo también pues, esa portada de estilo neoclásico que veis en primer término junto a la torre y al cimborrio. Nuevamente nos vamos a encontrar con un edificio que está dividido en 3 naves, en este caso el crucero apenas se destaca en planta, sí que se destaca en altura. Con una cabecera que luego posteriormente se va a ver modificada, es decir, que anteriormente pues, tenía gesásides, pero se derribaron y la cabecera pasó a ser de estilo gótico. Luego, además, las intervenciones posteriores llevaron a que solo se conserve una de sus portadas románicas, la llamada Puerta del Obispo. Pero de todos modos, pues cabe señalar pues, nuevamente esa influencia francesa en la construcción y ya más concretamente de la región de Aquitania, porque nuevamente esos modelos que hemos visto en la iglesia de Notre Dame de Poitiers van a estar presentes en la construcción. Bueno, aquí tenéis pues, otros elementos románicos de la construcción, la llamada Torre del Salvador, que también servía como punto de vigía en la ciudad, y la llamada Puerta del Obispo, donde se emplean también arquerías ciegas, como en el caso de Notre Dame de Poitiers. Esta es la torre del cimborrio, en el cual pues, nuevamente nos encontramos con esa cubierta de piedra que imita las escamas, también con 4 torrecillas circulares adosadas a la misma, pero en este caso la torre del cimborrio, aparte de tener un casquete semiesférico, no es tan agudo, es menos agudo que en el caso de la Vieja de Salamanca, pues solo tiene tambor en lugar de 2. Estas ya son imágenes del interior, donde se utilizan en los arcos fajones arcos apuntados, y esta es la cúpula, donde podéis observar también cómo se emplean nervaduras que sirven a su vez como elemento de refuerzo de la construcción. Bueno, la colegiata de Toro. Tardío, de hecho, pues empieza a levantar en la segunda mitad del siglo XII, con lo cual, pues también va a haber elementos góticos en la construcción. De hecho, pues se utiliza el arco apuntado, pero no se van a emplear bóvedas de crucería, las bóvedas son de cañón. La planta es de 3 naves, con un crucero ligeramente destacado en planta y cabecera triaxilar.
El centro del crucero se va a cubrir también con una cubierta, perdón, el centro del crucero se va a cubrir también con una torre cimborrio que cubre a su vez una cúpula sobre pechinas. En este caso, de todos modos, aparte de la singularidad de que se empleen las tejas de cerámica en vez de una cubierta en piedra que imitan las escamas, pues podéis observar cómo cuenta con un doble tambor donde se van a abrir arcos de medio punto abocinados, y en ese caso pues no vamos a ver cómo entre las dos cabecillas se imita en cierto modo una fachada, siguiendo pues digamos ese esquema que habíamos visto en Salamanca y en Zamora, donde en cierto modo pues, el cimborrio pues, imitaba a una portada de un edificio. Y vamos a algo tal que así. Aquí también Bueno, podría empezar ese edificio de ahí, eso es lo que es la sacristía. Eso de ahí, Bueno, ese añadido que le han hecho. Bueno, hay posteriores en la construcción, pues aparte de con la sacristía, pues también está pues, el pórtico de los pies, ya de estilo, si no recuerdo mal, de estilo gótico ya, pero que permite de todos modos también pues, albergar, acoger la portada del pórtico. Con su decoración escultórica y policromada. Bueno, aquí tenéis pues, las imágenes del exterior, con los arcos ciegos y las columnas adosadas que lo decoran, también el empleo de contrafuertes, la portada norte, abocinada y con estas esculturas dispuestas radialmente, y la torre del cimborrio, donde se emplean pues, nuevamente arcos abocinados, y en cierto modo pues, imitan también las estructuras polilobuladas del arte musulmán, y otros elementos escultóricos tales como bolas que sirven como elemento decorativo geométrico. Ya en el interior, pues nuevamente nos encontramos con una cúpula sobre pechinas levantada sobre un doble tambor y que tienen nervaduras que permiten a su vez pues, reforzar la estructura. Aquí, por otro lado, podéis apreciar también cómo se utilizan los arcos apuntados, pero eso sí, en una bóveda de cañón, anticipando en parte la estética gótica. Bueno, la iglesia de San Vicente de Ávila. Bueno, el edificio se empieza a construir en la primera mitad del siglo XII, pero digamos que su construcción es lenta, con lo cual pues, se inicia en estilo románico y se concluye en estilo gótico. Por si esto no fuera suficiente, a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI se añaden nuevas construcciones, incluyendo también el pórtico que se encuentra en el lado sur. Bueno, uno de los elementos más singulares que tiene este edificio es que sus grandes dimensiones en buena medida intentan imitar las construcciones del Camino de Santiago, las iglesias de peregrinación.
Así que en cierto modo pues viene a ser una suerte de réplica, que sea en un lugar alejado de la Catedral de Santiago de Compostela. Con ello, aunque la cabecera nuevamente vuelve a ser triabsidal, pues nos encontramos con un edificio de planta de crudatina que tiene un crucero destacado en planta y en altura, que se divide en 3 naves y que en alzado va a tener no solo estas arquerías que permiten pasar a los laterales, sino también una tribuna y un cloristorio para iluminar el interior. Con lo cual, pues, se edificó pues, una construcción que descarga también por su esbeltez. A su vez, de todos modos, pues, se concibe el edificio también con un pórtico a los pies, flanqueado por 2 columnas, siguiendo ese modelo catedralicio de Compostela. Aunque eso sí, luego una de las torres campanarias sería modificada posteriormente. Bueno, aquí, de todos modos, para que os hagáis una idea, pues tenéis coloreado cuáles son las partes románicas, las góticas, las de transición, que son de color naranja, es decir, esa obra que se construye en el siglo XII, que es en la que están presentes elementos de los 2 estilos, y ya de color morado las edificaciones tardogóticas, ya de estilo Reyes Católicos. Bueno, aquí tenéis la construcción, donde podéis apreciar también pues, el pórtico lateral, que se distingue también por la diferencia de materiales empleados, y las torres del pórtico. No deja de ser curioso que nos encontremos, por un lado, con el uso de los contrafuertes, pero luego además pues, se van combinando también los arcos de medio punto y los arcos apuntados. Bueno, las torres permitían además permitían a su vez que fuesen a su vez pues una galería porticada sobre el exterior, la que os encontráis aquí, aunque de todos modos se sobrelleva esta torre para añadir otro nuevo cuerpo de ventana, de campanas, ya en estilo Reyes Católicos, porque estos incluyen estos arcos acortinados. Bueno, luego además, pues veis también pues sobre el pórtico, también digamos este mirador, que se encuentra sobre la portada de los pies. Bueno, en el interior, en la que de todos modos pues, nos vamos a encontrar con esa combinación de elementos románicos y góticos, pues veis cómo se emplean los arcos de medio punto que permiten pasar a los laterales, la tribuna y el claristorio. El edificio, eso sí, se va a cubrir con bóvedas de crucería. Este es uno de los ábsides del edificio, que se va a cubrir con bóveda de cañón y bóveda de horno, aunque de todos modos pues, las pinturas decorativas que veis aquí ya son posteriores. Son frescos. Bueno, sí, son frescos. Serán pues, del siglo XVIII o del siglo XIX, incluso más hacia el segundo que hacia el primero. Retablos así, pues es ya tanto barroco. Bueno, la iglesia de la Veracruz de Segovia es un edificio inspirado en las construcciones de las órdenes militares que estaban por aquel entonces en Tierra Santa. No era una construcción de la Orden del Temple, perdón, era una construcción correspondiente a la Orden del Temple. Ahora, si no recuerdo mal, creo que deben estar
estar presentes los hospitalarios. Y el hecho de que fuera impulsada su construcción por esta orden militar hace que la planta de dicho edificio sea diferente de las construcciones que hemos visto con anterioridad. En primer lugar, y siendo pues uno de los pocos ejemplos que hay de este tipo de construcciones en el románico español. El edificio es de planta centralizada. Nos vamos a encontrar, pero de todos modos, aún así nos vamos a encontrar con elementos propios de las construcciones castellano-leonesas. La cabecera triapsidal, como viene a ser tradicional, ya lo hemos visto en el caso de Salamanca. Una torre elevada, que en este caso pues, vendría a corresponder al espacio que nosotros pudiéramos identificar, en el caso de otras construcciones, con la altura del crucero. Pero de todos modos, si en el caso de Salamanca hemos visto un edificio que es circular, pero que es de planta basilical, en este caso nos encontramos con un edificio que es de planta dodecagonal, que tiene un espacio central que es circular, que en cierto modo pues pudiéramos pensar que responde, digamos, a dos cuestiones. Bueno, el edificio, esto no vendría a ser, digamos, esto no vendría, digamos, a ser el equivalente a las naves laterales, sino más bien un deambulatorio. El edificio tiene un espacio, una planta baja que corresponde con este espacio central, que corresponde a las funciones de cripta, y se accede en la parte superior a una capilla, con lo cual no deja de ser curioso que nos encontremos con esa cabecera triapsidal, pero que al mismo tiempo haya un altar en el espacio central. Así que por tanto nos encontramos con una distribución de los espacios muy compleja y que vendría pues a corresponder a la liturgia propia de esta orden militar. Luego también no deja de ser curioso otra cosa, y es que este edificio es de los escasísimos que hay en España que cuentan con un deambulatorio. Es decir, con una nave que rodea, no ya en este caso la capilla mayor, sino literalmente esa capilla que ocupa el espacio central. Bueno, de todos modos, pues el edificio es una construcción tardía, por lo cual también nos vamos a encontrar en el interior con elementos góticos. Con respecto al exterior, nos vamos a encontrar con una construcción pues, relativamente sobria, con lo cual pues, nos vamos a encontrar pues, con los canecillos que se encuentran en esta parte de aquí, la decoración en forma de dientes de sierra en la portada del lado este. Aquí en el exterior observamos los ábsides de la iglesia, y aquí en el centro pues, podemos observar también pues, cómo destaca en parte en altura ese espacio correspondiente a la capilla del espacio central y que hasta cierto punto se podía asemejar a una torre cimbor. Bueno, ya en el centro pues nos vamos a encontrar con el empleo de la bóveda de cañón en el deambulatorio. ¿Y en el centro de alguna imagen? Pero de todos modos, en el caso de la cripta, nos encontramos con una bóveda de crucería, aunque eso sí, inspirado en los modelos hispano-musulmanes, y una cúpula califal en la capilla del segundo cuerpo, mientras que en los tres ábsides pues, se emplea la bóveda de cañón. ¿Qué querías decir, Charo? ¿Qué hay dentro? ¿La imagen de un santo, no sé, santo sepulcro, la orden? ¿En el centro ese hay algo? Bueno, aquí encima hay un altar.
Bueno, estas, pues digamos, como construcciones más destacadas, ejemplos también podría haber citado más, que ya hemos visto, digamos, de soslayo en la presentación. Bueno, Asturias y Cantabria. Bueno, a partir del siglo XI, de todas maneras, hay que también señalar una cosa. Y es que en el caso de Asturias y Cantabria, pues el centro, en cuanto a los reinos cristianos, se traslada allí. La población, y evidentemente también la corte de los monarcas, se desplaza hacia terrenos más meridionales. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa con el estilo románico? Con las construcciones, aparte de su relativa modestia, pues que van a ser tardías y que luego además el estilo va a pervivir todavía más tiempo. Por ello, de todos modos, aún así hay que señalar la pervivencia del estilo asturiano en el siglo XI. Al fin y al cabo, pues el románico no viene a ser una suerte de continuación del estilo. Y de hecho, pues en el siglo XI, pues en el caso de la decoración escultórica, pues seguía estando presente la talla abisel, frente a la escultura de mayor bulto que nos encontrábamos en otros lugares. A su vez, el estilo plenamente románico pervivió incluso a inicios del siglo XIII, en zona angulares. Pasando un lugar en aquel entonces apartado, pues los artistas, los canteros, digamos, no estaban a corriente de las nuevas formas artísticas y constructivas que existían en otros lugares. Pero así que, por tanto, pues en la segunda mitad del siglo XII y los primeros años del siglo XIII, pues nos vamos a encontrar con arcos ciegos decorando los muros, el uso del ajedrezado, el empleo de líneas imposta, etcétera, etcétera. Aquí tenéis los ejemplos: la iglesia de San Andrés de Valdelbárcena, donde se puede apreciar cómo en estos dinteles se utiliza la talla bisel, y el ábside de San Juan de Abandi. Bueno, algunas construcciones románicas las observáis aquí: la iglesia de San Antonio de Bedón, el monasterio de San Pedro de Villanueva, en Cangas de Onís, que tenéis aquí, el monasterio de Santa María de Valderíos y el monasterio de San Salvador de Cornellá. Otros ejemplos: la colegiata de San Pedro de Teverga,
donde se emplea la bóveda de cañón, también en los laterales, y las portadas que se conservan en 3 iglesias diferentes: la de Santa María de Narzana, la de San Esteban de Ciaño y la de Santa María de la Lloraza. En Oviedo, pues naturalmente también había construcciones románicas y se conserva pues muy poco de ello. Por un lado, los restos de la portada de la iglesia de la iglesia de San Isidoro, y por otro lado los restos de la catedral vieja de Oviedo. Bueno, ya más concretamente en el caso de Cantabria, pues ¿qué cabe señalar? Pues en cierto modo digamos que hay una mezcolanza de elementos que nos encontramos en el norte de Palencia con los dos propios de Asturias. Aparte de que las construcciones son tardías, la tendencia del estilo es mayor que en otras regiones, nos vamos a encontrar con edificios donde destaca la construcción de torres cimborrio y la edificación de colegiatas, es decir, iglesias con su correspondiente cabildo, y que, digamos, pues, venían a ser una iglesia que, evidentemente, pues iban a estar a medio camino entre las iglesias parroquiales y las catedrales. Pero eso, de todos modos, también se debía a que estas iglesias pues dependían de sus correspondientes arzobispados, ya fuera de Palencia, ya fuera de Burgos, y de ahí, digamos, la prestancia que tuvieran en su momento. De entre todas estas colegiatas, curiosamente, pues cabe destacar una que en su origen no lo era. ¿Cuál es la colegiata más famosa de Cantabria? La de Santillana. La colegiata de Santillana del Mar. Es una construcción monástica que con el paso del tiempo acabaría siendo una iglesia colegiata. ¿La tienes ahí en imagen? La hemos visto ya. Ya la hemos visto el otro día. Ya la hemos visto cuando ha estado Es que nos has pasando. dado tú. Es que estaba la copia, ¿no? Pero vamos, sí. Bueno, pues ejemplos románicos en Cantabria, pues tampoco, a mi juicio, es que haya muchos, a diferencia de la cercana Palencia. Ahí tenéis pues el caso de una de las templos conservados, que es esta iglesia pequeña y modesta, que es la de San Facundo y San Primitivo de Sirio, pero que de todos modos, pues aún así, pues conserva todos los elementos más que reconocibles de estilo en la construcción, como su portada abocinada, el empleo de canecillos, o esas clases de vanos que a su vez están abocinados y que podemos apreciar también en el ábside, en la capilla mayor. ¿Esos arcos están torcidos o los veis? Sí, están mal hechos. No, están torcidos. Están torcidos. Bueno, las construcciones con el paso del tiempo, pues bueno, pueden verse deformadas. Sí, porque la parte superior de ese arco está Está es torcido diferente. totalmente. Torcido, vamos. Tenía un poco de presupuesto. No, se pudo haberse hecho bien y luego con el paso del tiempo, pues haberse ido Sí, ha cedido. moviendo. Pero A ver, al fin y al cabo, ahora con tantos conocimientos que se tienen, pues de los materiales y las técnicas constructivas, pues no hacemos más que encontrarnos, pues con grietas y con goteras, con todo tipo de materiales, Cada vez menos goteras. pues no digamos ya hace 1000 años. A ver, pues la colegiata de Santillana del Mar. Sí, está. el nombre. Bastante
Sí, estaba hace poco, que no había ido Esta nunca. de toro, es Es esta. Aquí lo tenéis, imagen. Claro, pero como yo lo vi lleno de gente, pues no me lo sé, no me lo Bueno, asociaba. aquí es donde Sí, esa es. Esa de la primera. Es que no entramos dentro. de todos modos, pues ahí podéis apreciar pues, el pie de una cabecera triaxial Sí. con estos arcos abocinados y cómo también se destaca la torre cimborrio en la construcción. Luego además el crucero se destaca en alzado, no ya en planta. Eso no lo vimos. Luego aquí también pues, tenéis Sí, el el claustro románico. Estaba cerrado y no vimos, solo me acuerdo de esto de la fachada. Lleno de gente. Pues bueno, pues La entrada te incluye también de la visita al doctor. bueno, no me gusta andar, digamos, presumiendo de este tipo de cosas, pero bueno, yo este verano pasado estaba ahí. Sí, este verano estaba yo también. No había ido nunca. No, Y un montón de gente. yo ya lo había Este visitado. verano creo que ha sido la tercera vez, ¿no? Más pequeña. Bueno, a ver. Otra colección es la de Santa Cruz de Castañeda, donde en este caso la torre cimborrio es de planta octogonal. También veis cómo se emplea una torre campanario, siguiendo digamos esos modelos procedentes de tierras castellano-leonesas, que además también se adosa junto al crucero. Luego, pues como esos elementos pues, propios ya del románico de la segunda mitad del siglo XI y de la primera mitad del XII, pues veis cómo se emplean arcos ciegos para decorar el interior de la capilla mayor. Bueno, más ejemplos también, la colegiata de San Martín de Lines. Y la colegiata de San Pedro de Cervatos. Esa es muy bonita, esa no hemos Pues visto. además, pues aquí podéis ver también la decoración escultórica de los canecillos. Antes de llegar a Reynosa. También con figuras satíricas y Y están seres muy fantásticos. conservadas y eso que no han trabajado allí remodelando ni nada de eso. Y está muy bien. Bueno, una labor de restauración seguro que es. Mucha humedad había, eso sí. Bueno, ya de la colegiata de Santillana del Mar, no recordaba que lo había, digamos, destacado dentro de los edificios. Pues, bueno, hay que señalar, digamos, su carácter inicial monástico, también pues algunos añadidos posteriores, pero también hay que señalar otra cosa, y es que, al igual que hemos visto, en otros edificios se inicia en estilo románico, pero se concluye en estilo gótico. El edificio se va a cubrir con bóvedas de crucería, aunque curiosamente se van a emplear arcos de medio punto. Y así es más habitual, digamos, lo contrario, que se emplee la bóveda de cañón de arcos apuntados a que se emplee arcos de medio punto con construcciones que tienen bóvedas de crucería. Bueno, hay que señalar que el edificio es de planta basilical, el crucero no se destaca en planta, y un transepto que se destaca, eso sí, en altura. Luego, además, hay que señalar que el edificio tenía varias torres, una de ellas servía como torre pórtico. Tenéis aquí, así que pues, también pues, el acceso tenía lugar también por esta parte. La portada del lado sur, de todos modos, se ve modificada pues, en parte con posterioridad, aparte de crear pues, un nuevo cuerpo, una galería superior de cara pues, al exterior. Bueno, aquí tenéis pues, unas imágenes del conjunto, incluido también pues, la portada que ha perdido pues, la mayor parte de su decoración escultórica. Y como veis que también se añadió pues, esa galería exterior
aparte de otras construcciones, digamos, posteriores. No deja de ser muy curioso también pues, cómo se contraponen las dos torres, la torre pórtico de los pies y el cimborrio, mientras que aquí veis cómo cuenta con una tercera torre de planta circular. Bueno, en el caso de Galicia, pues evidentemente la construcción más importante va a ser la Catedral de Santiago de Compostela y, por tanto, también la más influyente. Pero claro, ¿qué es lo que va a pasar en las construcciones en Galicia? Pues que, claro, en muchas ocasiones va a ser un quiero y no puedo. Se va a querer limitar a la construcción compostelana, pero no va a haber medios para poder reproducirla, o sea, a una escala más reducida. Bueno, luego además, pues ¿qué cabe señalar? Pues de todos modos que la introducción del románico es tardía, luego también el nuevo estilo va a ser introducido, va a ser propagado por la Orden de Cister, pero eso sí, que en el siglo XII y XIII se van a emplear elementos románicos y góticos al mismo tiempo. Basta citar, pues ni más ni menos que la portada de la Catedral de Orense, que en buena medida pues, viene a imitar al Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, pero en buena medida es una construcción ya posterior, ya del siglo XIII. Bueno, en Santiago de Compostela, de todos modos, también hay que señalar que se conserva una de las escasísimas construcciones civiles de estilo románico, el Palacio del Obispo Gelmírez. De todos modos, aún así, es un edificio que se va a modificar posteriormente. Claro, si la Catedral de Santiago de Compostela vivió una importante transformación en los siglos XVII y XVIII, ¿por qué no iban los arquitectos a cambiar, a modificar y ampliar un palacio que databa del siglo XI? Aún así, aunque claro, el exterior evidentemente era muy diferente, se conservan algunas partes. Aquí tenéis una imagen de una de las estancias, la cual, pues, curiosamente, se cubre con bóvedas de cañón y altos fajones. Bueno, vamos a ver edificios inspirados en la Catedral de Santiago. También hay que señalar la pervivencia del estilo a inicios del siglo XIII, aunque combinados con elementos góticos. Bueno, ejemplos de esta influencia compostelana. La iglesia de Santa María la Real de Sá.
de ese elemento singular que son esa suerte de arbotantes que a su vez, digamos, constituyen el pórtico lateral de la construcción, y que evidentemente pues no son los originales a la construcción. Por cierto, yo no sé si os puede recordar algún edificio que está en Cuella, que es un edificio de estilo mudéjar pero que tiene arbotantes en el exterior. Hace que no me acuerdo. Sí, esto hace poco, pero es que no sé cuál. Bueno, ¿Y eso qué está cerca de ahí? de todo, Eso no tiene la sede, solo el que no es. de todos modos, pues, ¿qué cabe decir de este edificio? Pues que imitando el modelo de la Catedral de Santiago, pues la colegiata tiene naves, pero a su vez la nave central se destaca de altura y ligeramente se peralta. Aunque eso sí, no se abre no se levanta ninguna sobre la construcción para dotar todavía de más esbeltez a la obra. Luego también se emplean pilares cruciformes con columnas adosadas, al igual que en Santiago. Bueno, en el caso de Santa María de Xunqueira, de Ambía, la solución que se adopta es todavía más singular. Y es que no deja de ser una construcción modesta que se cubre con una cubierta de madera, pero al estar dividida en 3 naves, pues por lo que se opta es por realizar una falsa tribuna. Es decir, que aquí nos encontramos con arcos de medio punto y por encima con estas arterias que simulan mucho espacio. Pero no hay tribuna. Lo cual de todos modos nos permite también pues, realzar la nave mayor, pero evidentemente pues, no sirven, digamos, para esa función. Levanta, por tanto, sobre los arcos formeros que permiten pasar a los laterales. Un tercer ejemplo, y en este caso pues también podemos observar la influencia de las iglesias de Santiago de Compostela y de las construcciones de la Orden de Cluny, es la colegiata de Santa María de Cambia. Si hemos visto antes un gran número de construcciones que tienen 1 o 3 ábsides en la cabecera y por tanto no emplean una girola que rodee el ábside ni tampoco capillas radiales, en este caso sí que nos vamos a encontrar con un edificio que tiene un ábside rodeado por un deambulatorio que cuenta a su vez con 5 auxiliares, con 5 capillas radiales. Así que claro, pues cómo era la cabecera de la Catedral de Santiago de Compostela antes de la intervención barroca del edificio. ¿Qué aspecto podría tener? Bueno, pues podemos hacernos una ligera idea en este edificio más pequeño, más modesto, cuyo exterior es este. Luego, eso sí, en el cuerpo de la iglesia, ¿qué es lo que se va a utilizar? Una cubierta de madera. Los abovedamientos se van a utilizar en los ábsides y en la girola. Bueno,
Bueno, la influencia... Son las dos. Bueno, vamos a terminar. La influencia de los modelos de Santiago no quiere decir que sean exclusivos. También, pues evidentemente van a trabajar canteros que van a llevar la influencia de otras formas de construir y otros elementos decorativos que van a estar presentes. Bueno, pues esta es la catedral más antigua de España. De todos los edificios que existen, la edificación más antigua es la Catedral Vieja de Mondoñedo. Bueno, no dejaba de ser pues una construcción monástica que, debido a la creación de un obispado, pues se convirtió en la sede obispal, pero claro, con el paso del tiempo pues se pensó desde el siglo XVI, ya con posterioridad, que había que hacer una catedral nueva. Y bueno, pues ¿qué cabe señalar de la Catedral Vieja de Mondoñedo? Pues curiosamente, el uso de arcos lombardos. De Mondoñedo. Aquí veis los arcos lombardos en uno de los ábsides. Bueno, ya ahí tenéis el interior, donde de todos modos pues el edificio se cubre con un artesonado de madera. Podéis ver cómo se divide en tres naves. Es un edificio de planta basilical, el crucero no está destacado en planta. Y aquí tenéis pues una imagen del exterior. Bueno, lo vamos a dejar